Momento de entrar en detalle para hablar acerca de la emergencia carcelaria decretada en el país. Hechos muy preocupantes en los últimos días, 2 asesinatos, 4 atentados contra funcionarios penitenciarios y pues obviamente la preocupación de este sector que no tiene pocas preocupaciones y que se suma una más. Por eso estamos con Luis Alberto Pinzón, él es el presidente de Ultradec Antioquia. Ultradec es la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia. Luis Alberto, qué gusto tenerlo aquí en Consejo de Redacción, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la atención que le han prestado a esta grave situación que hoy presenta el sistema penitenciario. Presidente, precisamente lo comentábamos, es una preocupación que se suma a las ya muchas crisis que tiene este sector. ¿Cómo reciben ustedes esta declaratoria del Gobierno Nacional? Primero que todo es importante manifestar pues que el sistema penitenciario ha venido cayendo en una serie de decisiones erradas y esto pues ha generado el agudizar aún más la situación que hoy se vive en los centros carcelarios y en el sistema penitenciario como tal. Si tú preguntas hoy al Ministerio de Justicia, a la Dirección General del INPE, te van a decir que el índice de hacinamiento ha disminuido significativamente, pero si vamos a la realidad, esto es mentiras. El hacinamiento se exportó. Hoy tenemos hacinamiento en las estaciones de policía donde no debería haber ni siquiera privados de la libertad, a cargo de incluso de nuestra fuerza pública que deberían estar en la calle previniendo la comisión de delitos. Entonces, en este sentido, vemos que ha fracasado totalmente lo que se ha realizado con el sistema penitenciario. La creación de la USPE fue el error más grande que pudo haber tenido el sistema y esto pues obviamente ha generado la precarización de las condiciones de habitabilidad y condiciones laborales. Hoy, obviamente, esperamos que en este nuevo gobierno y en esta llamada emergencia carcelaria logremos por fin visibilizar una realidad que ha sido oculta o que no se quiere identificar por parte de los gobiernos y que obviamente nos lleve a mejorar condiciones laborales y de habitabilidad. Para nadie es un secreto que hoy las condiciones de habitabilidad en los centros carcelarios son totalmente inhumanas y esto pues obviamente nos lleva también a generar una serie sistemática de vulneración de derechos, pero también es cierto que los trabajadores penitenciarios no son quienes afectan en estos momentos estas condiciones, son decisiones que se han tomado por parte del gobierno. Hoy los trabajadores penitenciarios son víctimas del mismo sistema porque hoy no tienen condiciones laborales para trabajar. Luis Alberto, usted habla de algo que es muy importante. Usted no solamente define lo que está pasando en los centros carcelarios, el tema de hacinamiento, el tema de bajas condiciones de salubridad, porque es que ustedes, que son los que cuidan y preservan el orden al interior de los penales, también viven allá. También tiene un ambiente laboral, también siente la falta de servicios públicos, también siente la hostilidad, pero el tema pasa hoy por lo que ha venido pasando con algunos de sus compañeros en diferentes ciudades del país. ¿Por qué los están matando? ¿Qué pasa? ¿Es un hecho aislado? ¿Es un hecho ordenado desde el centro carcelario, desde centros carcelarios de estas personas que están ahí? ¿Por qué cree usted que viene pasando, Luis Alberto, lo que está pasando y que pasó con sus compañeros? Bueno, todas estas situaciones de vulnerabilidad de derechos ha generado que el privado de la libertad trate de buscar mejores condiciones. Sí. Y desafortunadamente ha encontrado en el INPEC funcionarios que han errado el camino de su función como tal para el servicio del Estado. Y esto obviamente ha generado un incremento o una situación de corrupción al interior de los centros carcelarios, pero que además de esto, en este nuevo gobierno y de la mano del señor ministro de Justicia, el doctor Néstor Osuna, y obviamente el director general del INPEC, se han implementado unas políticas y unas estrategias de choque contra este flagelo de la corrupción dentro de la institución. Y obviamente pues esto debe generar también responsabilidades también a los privados de la libertad, porque no solamente aquel que recibe, sino aquel que ofrece. Entonces debe acabarse como este tema. Pero se han dado unos golpes certeros a este flagelo al interior de los centros carcelarios. La Comisión de Delitos desde los centros carcelarios también ha sido fuertemente atacada por parte de las estrategias de gobierno y esto pues ha generado que aquellos que representan el Estado para los privados de la libertad, como son los trabajadores penitenciarios, sufran las consecuencias de esa represalia por parte de estos grupos. Y tenemos que decirlo, los trabajadores penitenciarios son simplemente eso, trabajadores que van a cumplir un trabajo, van a cumplir unas funciones que tienen asignadas por el Estado colombiano para poder llevar un sustento a sus familias, no es más. Esto, pues obviamente, desafortunadamente, hay que decirlo, ha generado que sean objeto de estas acciones criminales que hoy estamos reprochando totalmente desde todos los gremios y obviamente en mi condición de exfuncionario del INPEC,
lamentar cómo está la situación hoy de mis compañeros en el sistema penitenciario. Presidente, usted lo ha dicho, usted tiene conocimiento de causa como expresidente del sindicato del IMPEC por muchos años, dragoneante, guardián del IMPEC, conoce muy bien y de buena manera qué es lo que está sucediendo dentro de los centros carcelarios. Le pregunto, en ese conocimiento, ¿podríamos traducir todo esto que está pasando? Que esas estructuras delincuenciales, partiendo de muchos de esos integrantes que están en los centros penitenciarios, son quienes realmente tienen el control de los centros carcelarios en el país, incluyendo Antioquia. Eso además acompañado del siguiente dato: el hacinamiento también estaría jugando de alguna manera en esos centros carcelarios. Solo en Antioquia el hacinamiento, según el reporte de las últimas horas, es del 51%, es el doble del promedio nacional. Están las estructuras tan enquistadas en los centros carcelarios y todavía con mandos de poder que podrían estar generando esa situación, además del hacinamiento. Yo creo que los golpes que han podido ejercer las autoridades del Estado, como el Ejército y la Policía Nacional, a estas estructuras, pues ha llevado a su captura y posteriormente a su ingreso a los centros carcelarios. Pero estas personas llegan a estos centros carcelarios con la intención de seguir ejerciendo poder desde adentro, poder seguir ejerciendo acciones ilegales al interior de los centros carcelarios y obviamente reclutando personas privadas de la libertad para tal fin. Y esto pues ha generado lógicamente que ellos asuman un rol lamentable pero significativo para la sociedad, y esto hoy no es secreto. Hoy vemos cómo desde el interior de las cárceles, lo han dicho los mismos análisis y estudios que han realizado las autoridades y los organismos de control, se está delinquiendo desde las cárceles, y esto pues también genera el llamado de atención al Gobierno Nacional, al Ministerio de Justicia, a la Dirección General del IMPEC, para que se tomen medidas concretas y reales frente a la terminación de muchos beneficios y obviamente de muchas situaciones que conlleven a restringir un poco esta actividad al interior de los centros carcelarios. Hay que tomar serias medidas en el fortalecimiento de los medios tecnológicos, técnicos y logísticos al interior de las cárceles. Hoy vemos como una sola funcionaria en un ingreso de visita tiene que requisar 1.200 visitantes. Hoy vemos como no hay medios tecnológicos para la identificación de elementos de prohibida tenencia al interior de los centros carcelarios para los ingresos. Hoy vemos cómo el pie de fuerza se ve disminuido por la falta de personal administrativo también, porque el uniformado debe ir a cumplir no solamente sus funciones de custodia y vigilancia, sino además funciones administrativas. Entonces, hoy hay una serie de situaciones que han disminuido la posibilidad de acción del instituto, pero que hoy el gobierno en esta emergencia carcelaria, que vemos con buenos ojos y que vemos obviamente de buen recibo, vemos cómo se puede solucionar esta situación. Hay muchas cosas que se deben fortalecer en el sistema penitenciario. En la institución, como se ha manifestado en diferentes opciones y diversos escenarios, el IMPEC no es el malo, no es la privatización del IMPEC lo que necesita el sistema. Es el fortalecimiento de una institución que está a cargo de una función esencial para el Estado colombiano y que obviamente la hacen con sacrificio y con mucho esfuerzo y sin las condiciones necesarias. 7 de la mañana, 28 minutos. Estamos conversando con Luis Alberto Pinzón. Él es el presidente de Ultradec Antioquia, hablando acerca de esa medida de declaración de emergencia carcelaria. Presidente, gracias por su paciencia, por esperarnos estos minutos, y quiero preguntarle cuáles son esas medidas específicas que se permiten en una emergencia carcelaria. ¿Qué se puede hacer en esta situación que no se puede hacer en la situación normal? Sin lugar a dudas, aquí lo que se tiene que hacer es la identificación de lo que es realmente un cupo carcelario. Desafortunadamente para los gobiernos locales, departamentales y nacional, el cupo carcelario se convirtió en un espacio donde podamos meter a una persona sin más mínimo que tener un espacio. El cupo carcelario tiene diferentes tipos de situaciones, tiene el derecho a los servicios públicos, el derecho a la dignidad de habitabilidad, el derecho a un servicio jurídico, el derecho a un servicio de salud y a un servicio de alimentación. Pero desafortunadamente incrementa el índice de hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria, y desafortunadamente no se fortalece lo que son los presupuestos para los servicios que prestan allí. Digamos, hoy es insuficiente el servicio de salud en los diferentes centros carcelarios debido a esa sobretasa en la población carcelaria que no se ha identificado. Y esto pues obviamente allá es donde la emergencia debe apuntar, a generar condiciones de habitabilidad para las personas privadas de la libertad, generar condiciones laborales y de protección y garantías para el ejercicio laboral penitenciario para todos los funcionarios en el sistema. Obviamente hoy vemos, y es irrisorio decirlo, hoy vemos
cómo en establecimientos carcelarios una remisión a un juzgado o a un centro hospitalario se debe realizar a pie, porque no hay un vehículo. En pleno siglo XXI y obviamente en una situación de alta vulnerabilidad eso pasa de la seguridad. En todas las cárceles, Hay establecimientos carcelarios y más acontece en los pueblos, sí, donde se ve esta situación. Yo que tuve la oportunidad grata de recorrer muchos establecimientos carcelarios, identifiqué una serie de situaciones que uno dice, por Dios, esto no parece un trabajador del Estado colombiano. Y esto pues es lo que debe apuntar esta emergencia carcelaria, mejorar las condiciones de habitabilidad, mejorar condiciones laborales, sí, abrir cupos penitenciarios, determinar de una vez por todas la situación USPE que ha sido agravante para la situación carcelaria. Yo quiero decirles cómo nace la USPE. La USPE nace porque supuestamente hay irregularidades en la ejecución del presupuesto del INPEC. ¿Usted no está de acuerdo con la USPE? No, lo decía ahorita. No. Y ningún funcionario del INPEC está de acuerdo con esto. Hoy el 40% del presupuesto del INPEC se gasta en la administración de la USPEC. De la USPEC, sí. Luis, usted hablaba algo que va a tocar un tema, usted lo decía Jorge ahora, usted tiene la experiencia vasta, grande en el tema del INPEC, fue dragoneante, estuvo en el servicio muchos años. Medellín supuestamente realizó una APP el año anterior, dejó un contrato ya con una entidad para la construcción de una cárcel de sindicados. Eso significa que unos privados podrían entrar a la administración, operación y mantenimiento de este centro, repito, de sindicados que está en mora la ciudad para el cumplimiento de una sentencia judicial. ¿Usted qué opina de ese trabajo? ¿Tiene futuro las APP en Colombia? Para nuestro concepto desde la Unión de Trabajadores Penitenciarios, cuando estaba allí, las APP generan una facilidad de convertir la situación carcelaria en un negocio. Hoy vemos cómo el privado puede construir cárceles y decir, este es mi cupo, manténgame mi hotel lleno, sí, yo le cobro al Estado y a mí no me interesa sino mantener lleno el hotel. El sistema penitenciario debe estar guiado también y llevado a la resocialización del privado de la libertad, a la importancia que tiene el sistema de que el privado de la libertad salga resocializado nuevamente a una sociedad que lo debe aceptar. Pero desafortunadamente en la APP no se va a ver esto. Hoy vemos desafortunadamente, y en el caso específico de Medellín, cómo esto ha llegado de estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio, y vemos cómo hoy el objetivo de esta cárcel que se pretende construir algún día tiene una capacidad de 1.200. Hoy tiene Medellín más de 2.600 privados de la libertad en condición de sindicados, que yo pregunto, entonces, ¿para dónde va una cárcel de 1.200? La situación va a seguir, va a continuar, y entonces ya tenemos que empezar a mirar este gobierno, empezar a mirar la construcción de una nueva cárcel en 3 años más. ¿Cuándo se va a construir esta cárcel? De aquí a que se construya la cárcel ya no tenemos 2.600, vamos a tener 3.000. Entonces, es en ese sentido que nosotros hemos presentado propuestas al gobierno nacional, y es decirles, en lugar de gastar presupuesto en un estudio de suelos, en un estudio de infraestructura, ¿por qué no miramos la posibilidad de construcción de pabellones dentro de los terrenos de las cárceles que hoy existen? Esto generaría una economía, una celeridad y una situación rápida de poder mitigar la situación de hacinamiento en las estaciones de policía que hoy tienen el 600 y el 400% de hacinamiento. Mire, 17 cárceles hay en Antioquia. Hay 8.191 cupos. Sin embargo, hay 12.360 personas privadas de la libertad. Hacinamiento del 51% en toda Antioquia. La medida parece que no funcionaría en el caso de Medellín. Eso además con el descontento, en el caso de esa cárcel de sindicados que menciona Juan, de la comunidad de San Cristóbal. Es que ¿a quién le va a gustar, Juan? Y usted me dirá si no, mi estimado Luis Alberto, que le pongan una cárcel en un sitio que tal vez habían priorizado por presupuesto participativo para otra cosa, incluso eso pretendía ser una especie de relleno sanitario de correcto manejo en algún momento, y hoy es un lote que se va a destinar para una cárcel, una más para el corregimiento. Esa situación también tiene un impacto desde el orden social. ¿Cuál sería la solución, Luis? Usted que conoce también al INPEC por dentro, sabe de las dificultades que hay, de las labores de custodia de muchos de esos empleados, porque no son más que eso, empleados. Incluso hay personas que se atreven a decir lo mejor que se puede hacer es acabar el INPEC, pero entonces ¿qué pasa con las labores de custodia? Hoy los policías en la calle tampoco dan abasto porque están cumpliendo labores de custodia en los centros de paso. Increíble. Es muy difícil por todo lado.
Yo creo que la privatización del IMPEC no es la solución y me refiero a lo siguiente. Desafortunadamente, y hay que decirlo, como existe brotes de corrupción en la institución, en el IMPEC, existe brotes de corrupción en diferentes entidades del Estado. Y hemos visto situaciones que se han presentado incluso en salas de paso de la estación de policía. Ya, situaciones y quejas, incluso yo le pregunté a los organismos de control del Estado en el municipio de Medellín y vamos a mirar cuántas quejas tiene Candelaria, cuántas quejas tienen las diferentes estaciones en situaciones de corrupción, en situaciones de malos manejos y malos tratos. Ya, hoy vemos también como las cárceles municipales a cargo de una vigilancia especial privada que tienen los municipios, también tienen situaciones irregulares. Entonces aquí la situación no es el tema de la privatización, aquí la situación es velar por el fortalecimiento de la institución, obviamente con un aparato disciplinario justo y ajustado y restrictivo, porque aquí también hay que poner en cintura a muchos funcionarios del IMPEC y hay que decirlo, desafortunadamente yo fui de esa familia del IMPEC. Y hay corrupción. Y hay corrupción, y yo nunca lo he negado, en ningún escenario lo he negado. Mira el caso de Matamba, por ejemplo, en Bogotá. Pues, Claro. ese por poner un ejemplo. Muchas situaciones, pero como te digo, muchas situaciones suceden en otras entidades. Claro. Entonces aquí, digamos, pasar el IMPEC a la policía o que la policía asuma, no es la posibilidad, es fortalecer. Yo creo que hay que poner los medios, las condiciones para poder ejercer la actividad laboral penitenciaria, obviamente en condiciones humanas. Y quiero referirme a esto frente al tema de cuál es el rol del funcionario penitenciario en este conflicto. El funcionario penitenciario no tiene nada que ver en este conflicto y simplemente tenemos que decirles somos trabajadores o son trabajadores que cumplen una función para llevar un sustento. De ahí no pasa. Por eso no podemos ser objeto de estas acciones criminales que hoy se están dando. Clarísimo. Pues él es Luis Alberto Pinzón, el presidente de UTRADEC, que es la Unidad Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia, hablándonos acerca de una situación muy preocupante para el país, la situación de los centros penitenciarios. Ya ustedes lo vieron, habría mucho por analizar, mucho por mirar más allá de qué puede suceder. Luis Alberto, qué gusto haberlo tenido acá, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco lo que está sucediendo. A ustedes muchas gracias y no me cansaré de reiterar el agradecimiento que ustedes le dan a esta situación de carcelaria. Muchísimas Pendiente gracias, siempre. estaremos muy atentos.